Vamos con ya nos quedábamos sin grabación. Y Sandra Maitri os estaba diciendo, es la autora de un libro que se llama La dimensión espiritual del eneagrama, que en estos momentos estoy, bueno, pues introyectándomelo para el curso que voy a dar este fin de semana sobre ideas santas y virtudes. Y entonces, bueno, pues hay que entrar un poco en trance, ¿no? Para dar pues nociones tan profundas. Y realmente leer a Sandra Maitri es una gozada. Yo es la tercera o cuarta vez que la leo y es como si le leyera por primera vez. Es impresionante. Es tan bonito todo lo que dice y es tan estimulante. Se pasan por momentos complicados si te pones a leerlo de verdad porque te das cuenta, bueno, pues lo lejos que todavía estamos, ¿no? De encontrar lo que buscamos, ¿no? Pero por otro lado también al explicarlo da salidas, ¿no? Y entonces me ha gustado. Como hemos estado todos estos días atrás hablando del amor, y hemos visto además el documento sobre valores y hemos estado indagando en el tema, pues entonces hoy vamos a hablar del santo amor. El santo amor es la idea santa del tipo 9, que tiene que ver también con la ley universal, la ley del amor. Que es la ley universal, vamos a decir que está en la pirámide de las leyes universales. Y entonces, juntando estas dos informaciones sobre la ley del amor y el santo amor, pues vamos a pasar un momento delicioso, porque realmente todo lo que se puede hablar, tanto de la ley del amor como del santo amor, es una maravilla, ¿no? Y te da también otra noción, porque estamos muy con el ego, y entonces como que no salimos del ego. Y entonces, bueno, pues esto es una manera de mostrarnos que hay, no solamente hay salida, sino lo que nos podríamos llegar a encontrar. Otra cosa que me ha gustado mucho es que lo podríamos llegar a encontrar, no, es que ya nos ha encontrado, lo que pasa es que no lo vemos. Esa es la historia de de lo que se llama la fijación. La fijación, el eneagrama, es la película mental que se repite y se repite y se repite, y hace que las circunstancias de tu vida, aunque sean diferentes, sean repetición de las escenas traumáticas a través de las cuales que construyó el ego. Y entonces, independientemente de lo que realmente haya ocurrido en tu infancia, momento en el que se construyó el ego, este ego lo que va a como se sobrevivió, lo que va a intentar es que todas las situaciones de tu vida las mires como una repetición de aquella. ¿Mm? Entonces, esto es lo que se llama el rasgo principal y esto es lo que se llama el patrón principal. ¿Eh? Y entonces eso es debido a la fijación. Se ha construido una historia y se ha construido una película, como dice Sandra Maitri. Es decir, entonces tenemos una película mental que se llama fijación en el eneagrama, que te hace ver las cosas de una determinada manera siempre. Es decir, por eso es una idea fija, independientemente de lo que esté ocurriendo. Se ve lo mismo. ¿Eh? Y entonces cuando lo lees dices, jolín, qué pena, nos estamos perdiendo el mundo. Y eso es lo que viene a alertarnos el eneagrama, que nos estemos perdiendo el mundo, que nos estemos perdiendo la variedad de interpretaciones que puedes hacer cuando algunas de ellas son tan verdaderas como las que te hacen sufrir, son tan verdaderas que no te hacen sufrir, siendo exactamente la misma circunstancia. Es decir, es cambiar la perspectiva, dejar la fijación, dejar la película, revisarla, contrastarla, confrontarla en un momento dado. Es decir, hay que hacer un esfuerzo emocional. Y además hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo para que se configure de nuevo la red neuronal que te hace percibir la realidad. Entonces está muy bien estar en grupo con personas que podamos hablar de la misma manera, porque es muy difícil contar esto. Es decir, nada, se van a pensar incluso que en vez de que estamos en salud mental, que es que nos hemos enloquecido. Y entonces, pues no es interesante contarlo y tal a una persona que no esté entendiendo lo que estás haciendo. Pero sí que es cierto que para que uno se acuerde es necesario, pues eso, pues que nos veamos y que podamos tener conversaciones basadas en estos argumentos, en estas nuevas maneras de procesar la información. Bueno, y entonces lo mejor que puedo hacer es que lo leamos y tal juntos. He elegido una serie de párrafos del libro
y para que veamos y tal, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado esencialmente a todos los seres humanos? Porque en el punto 9 es donde todos los seres humanos pasamos, en donde ocurre lo que se llama el olvido de la esencia, el olvido de lo esencial, el olvido del todo, el olvido de la unidad. El olvido de la cohesión que se ve cuando no hay fijación. ¿Mm? Y entonces el olvido de sí se produce en el punto 9, que es uno de los palos, luego tendrá el pánico y luego es la identidad. La construcción del ego es primero olvido de sí, 9, luego miedo a no tener un soporte que a uno le dé confianza en la vida, y luego un superego que construye una identidad ideal basada en lo exterior, los reflejos que te da lo exterior. Es decir, una sobreadaptación. ¿Mm? Luego, en el punto 9 ya cada uno se va para su sitio, que es lo que se llama el alma degradada, la psique. A partir de ese momento el alma va a estar en pena. ¿Mm? Y entonces ahí es donde el eneagrama dice cómo se sale. Y entonces es muy interesante pues, darse cuenta de que tenemos el alma en pena, la psique. Es decir, no encontramos salida, seguimos repitiendo patrones, y no conseguimos convencer a nuestra psique que haga otro tipo de movimientos diferentes. Es muy interesante cómo Sandra Maitri habla del alma como la psique, y cómo yo he visto y tal que la psicología, que es la ciencia del alma, aunque es exactamente la traducción en griego, se puede llegar otra vez a rescatar a través del eneagrama. Es decir, no quedarnos en lo psicológico, no, porque si no, no salimos de ahí. Además, es un vicio lo psicológico. Y además sirve de justificación. No es que como mis padres me traumatizaron, pues entonces, claro, mis 6, no. ¿Sabes? Es decir, porque eso, aunque no lo hagamos a posta, lo estamos haciendo sin darnos cuenta. Que es, sabemos el eneatipo y el subtipo que somos y nos justificamos. Sin darnos cuenta. El ego va tomando partido. Primero la identificación, gran susto, pero luego va tomando, y finalmente se hace otro constructo que disimula un poco más, pero sigue siendo lo mismo. Con lo cual sí que nos vamos a tener que confrontar. Confrontar no significa pelearnos. Confrontar significa el pensar que no tenemos razón. Que no es que nos hayamos equivocado y estemos cometiendo un error, sino que nos dijeron una serie de instrucciones para la vida y una serie de definiciones del mundo y de las personas que nos tuvimos que creer. ¿Por qué? Porque no teníamos argumentos para contrastarlo. Y entonces cada uno se hizo una película y resulta que con esa película ya mamá no agredía tanto, ni papá confrontaba tanto, ya, es decir, vamos a ver cómo huimos del dolor. Y entonces la cuestión es que como eso se construyó inconscientemente, sigue inconsciente en nosotros y nos hemos identificado con ello. Esa es la identificación con el eneagrama, que es una pequeñísima parte del eneagrama. Y además cada vez que leo a Sandra y también a Lía Medalmas y tal, que también, Facetas de la Unidad, que es otro libro también, de Mesilla de Noche. Hay que tenerlo nuevo en la biblioteca y destrozado en la Mesilla de Noche, ¿sabes? Para tener dos opciones. Porque es que es la manera en que vayamos a programar, para desidentificarnos. Una vez nos hayamos identificado. Y entonces esta mujer nos dice cómo. Y luego nos desea, pues eso, ánimo, fuerza, valor, eh, eh, compasión hacia nosotros mismos cuando cometemos errores y volvemos a caer. Esa es una de las cualidades más importantes para el cambio, el que no seamos demasiado duros con nosotros mismos. Fijaros además que lo que dice es que nos vamos a encontrar, lo primero, cuando queramos profundizar en nosotros, con el superego. Nos vamos a encontrar con un constructo que también forma parte de la psique, que nos va a decir que no, que hay que ser de un determinado modo y no de otro. ¿Qué es eso de cambiar? Es decir, que nos va a tratar de mantener, y además al superego no le tenemos una especial simpatía.
Con lo cual es posible que ese gran freno haga que en un momento dado uno no quiera continuar. Y entonces hay que atravesar ese superego. Y entonces nos explica también cómo. Es muy interesante. De verdad que es un trabajo introspectivo, es un trabajo que nadie puede hacer por ti, es un trabajo que puede ser guiado por personas en un momento dado que se hayan acercado. Y que requiere además un entrenamiento con una cierta constancia, que no requiere absolutamente de ningún sacrificio, ni de ninguna penuria, ni ningún via crucis, ¿no? El desarrollo personal no lo tenemos que asociar con sufrimiento, ¿eh? Y también requiere una cierta dosis de coraje. Porque vas a abandonar y tal, esto, pues, y además esto requiere pues un duelo y tal, ¿sabes? Se pasa por un duelo de lo que pierdes, es decir, de una identidad, de una manera de creer del mundo, de una manera de interpretar el mundo, y eso provoca tristeza, provoca en un momento dado momentos de introspección en que hay que hacer un esfuerzo para superarse. Pero como en eso estamos, pues entonces nada nuevo bajo el sol, es decir, nadie va a poder hacer el trabajo por nosotros, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Con las circunstancias de la vida. ¿A través de qué? De nuestro comportamiento. Que es como se nota si verdaderamente esto está funcionando o no está funcionando. Vale. Bueno, después de esta introducción voy a poneros el texto francamente sensibilizador, es decir, me tiene muy sensibilizada. Es, eh, es muy bonito, ¿no? Esta es el Santo Amor, es el que vamos a ver y tal, ¿no? Que es en la idea santa del eneatipo 9, pero antes nos ha explicado durante textos y textos y textos que esto es lo que nos pasa al ser humano, que luego va a haber una diversificación. Pero el olvido de sí, es decir, la falta de contacto con lo esencial, la falta de contacto con la unidad, con el todo, con el amor, con todo aquello que añoramos y que ha creado una serie de agujeros en nosotros, es lo que vamos a buscar. Y nos van a decir cómo, y nos van a explicar por qué y para qué. Bien, hay unas frases preciosas de Rumi y tal por todo el libro. Vamos con la idea santa. Aquí la tenemos. La idea santa de cada punto, dice, porque cada punto va a tener una idea santa. Aquí tenemos las ideas santas. Os la voy a poner para que lo veáis. No, no, aquí no las tenemos. Las tenemos más abajo, me parece. Bueno, luego os las pongo porque para que no nos distraigamos de esto. Está en la página de Indolencia, perdonadme. Es que estoy fascinada con esto. Quiero enseñároslo porque creo que tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado en las clases anteriores desde que hemos empezado en septiembre. Bueno, hay una idea santa de cada punto, esto ya las veremos y tal, pues poquito a poco, una por una y tal, ¿no? Porque es muy interesante por lo menos conocerlas, ¿no? Tenemos la santa verdad en el 8, tenemos el santo amor en el 9, tenemos la santa perfección en el 1, voluntad santa en el 2, la ley, santa ley en el 3, el santo origen en el 4, la santa omniscencia en el 5, la santa fuerza en el 6, el santo trabajo en el 7, es precioso, porque todo confluye y todas las ideas, además, de alguna manera, en cuanto se intuye una, se intuyen todas. Y la que es más fácil intuir es la que es del propio punto, motivo por el cual hay que estar bien identificados para poderse hacer el trabajo espiritual, psicoespiritual. Es decir, aquí se hace un puente desde lo psicológico a lo espiritual. La idea santa de cada punto, dice, tal que comentamos en la introducción, es la forma particular en que percibimos la realidad cuando todos los velos subjetivos de la personalidad están ausentes.
Es decir, esto también hemos podido tener a lo largo de nuestra vida flashes y tal, ¿sabes? En que de repente hemos podido percibir en un momento de oración, en un momento de contemplación, en un momento de meditación. Cada uno, a cada uno le sucede de su determinado modo. ¿Eh? Y entonces lo que dice es que son momentos de un gran goce. ¿Eh? Cada eneatipo, vamos a continuar un poco el guión de ella, es sensible a la idea santa asociada con él, que es lo que se explicaba. La pérdida de su idea santa crea un punto ciego básico para cada tipo. ¿Mm? Es decir, algo que no vemos, que es generalmente las tres cuartas partes de la realidad, pero que están basadas en un punto ciego. Y entonces cada uno tiene que descubrir su punto ciego. Y eso es importante, porque todo el mundo lo ve menos tú. Y entonces es interesante y además el punto ciego tiene que ver con nosotros mismos, con cosas que hacemos que no sabemos que hacemos, que somos inconscientes, incluso a nuestro comportamiento. La perspectiva, dice, sí, como se llama, la pérdida de idea santa crea un punto ciego, eso. La perspectiva particular de la realidad, para la cual el tipo no es especialmente sensible, se llama amor santo. El santo amor es la percepción de que la realidad, cuando se ve sin el filtro del ego, es inherentemente amorosa y amable, capaz de deleitar y deleitable, placentera y agradable, maravillosa y llena de prodigios. El amor santo apunta al hecho de que el ser es tanto la fuente del amor como el amor mismo, y que todo en la existencia es la manifestación y encarnación de ese amor. ¿Eh? Poesía pura, ¿no? Entonces ahí se puede entrar en ese estado leyendo esto, que es lo que os digo y tal, incluso si lo escuchéis con los ojos cerrados y tal y respirando tranquilito. ¿Mm? El amor santo no se refiere al sentimiento de amor, tal y como nosotros lo llamamos, porque el amor santo no es un sentimiento, ¿Mm? Es un estado, es otra cosa, ahora lo vamos a explicar. El amor santo apunta al hecho de que el ser es tanto la fuente del amor como el amor mismo, y que todo en la existencia es la manifestación y la encarnación de ese amor. No hay que ponerse a interpretar ni a buscar hechos que lo refuten. Hay que entrar en este estado, sin juicios, porque entonces no entra uno con juicios, y entra uno con ego. Esto solamente se puede entender sin ego o por lo menos en un estado en el que no se esté en que trate uno de no tener pensamientos que lo refuten, porque entonces el ego está al cargo y también está leyendo esto. Al amor santo apunta el hecho de que el ser es tanto la fuente del amor como el amor mismo, y que todo en la existencia es la manifestación y la encarnación de ese amor. El amor santo no se refiere al sentimiento de amor en sí, sino más bien a la percepción de que el ser, es decir, tu naturaleza verdadera, la naturaleza verdadera, es inherentemente positiva y nos afecta de una forma favorable. Habla de una positividad no conceptual, porque cuando hablamos de positivo, entonces estamos polarizados y el amor no es polar. Es para que nosotros lo entendamos desde nuestro mamífero, no tanto incluso ni desde nuestro sapiens. Es decir, es una positividad no conceptual, es un contento. Un contento no es alegría, es una cuarta emoción. Que es un alcance de un estado de conciencia superior, es decir, en el que el ego no está al cargo. Y tal y como él dice, es difícil expresarlo en palabras, ya que es algo que está más allá de nuestras habituales ideas comparativas de lo positivo frente a lo negativo o de lo bueno frente a lo malo. No implica que todo lo que ocurre sea positivo, sino que la naturaleza fundamental de toda creación es beneficiosa y favorable. Y como diría Gerardo, tiene un propósito de evolución. Es decir, que nada sucede por nada que no tenga que ver con un proceso amoroso. Y ese proceso amoroso se va a manifestar de maneras en las que nosotros, y tal a través del juicio, no las vemos positivas, no las vemos favorables, no las vemos y no las sentimos tampoco así. Por lo tanto, para llegar a tener esta cualidad esencial de poder ver que la vida va a tu favor, independientemente de lo que tú opines, es quitar la opinión. Tratar durante, aunque sea 10 segundos, de no opinar.
El amor santo, Dios, qué bonito, es una cualidad clara y única de la propia sustancia y conciencia de cada aspecto esencial. Habla antes de los aspectos esenciales, las cualidades esenciales son las que de repente veis aflorar en vosotros y os gustan. Cuando de repente sentís amor por un nieto, cuando de repente sentís mucha simpatía y ternura por alguien, cuando de repente sentís comprensión y compasión, es decir, cuando de repente sois leales a vosotros mismos, a nosotros mismos o a los demás, es decir, escucháis firmemente con el propósito de acoger y recibir. Hay muchos comportamientos que se acercan al amor y que ya se han dado en nosotros. Eso es lo que se llaman cualidades esenciales, que afloran. Es decir, no se han anulado, no se han muerto. Están ahí esperando a ser convocadas. ¿Mm? Y para ello es para lo que hay que hacer todo el trabajo de introspección y de desidentificación de la fijación. La fijación del 9 es la indolencia, es ver la vida indolentemente. Y esto, pues en un momento dado nos ocurre también a todos los demás. Es decir, que presentamos una cierta indolencia, que es un mecanismo también que produce una anestesia del dolor, que es un dolor muy fuerte la pérdida del santo amor, tanto que es insoportable. Tan insoportable es que se construye un ego, y ese ego es indolente. Y entonces la vida la percibimos de una manera fijada, pero huimos de la angustia. No se produce la angustia y hay que pasar por la angustia por saber lo que es decir, cuando bajas los mecanismos de defensa y vas entrando en profundidad y tal, te vas a encontrar con doña angustia y tal. Lo que pasa es que se puede negociar con ella y nos daremos cuenta de que no es para tanto. Es decir, ya no nos morimos. Cuando teníamos 3 años sí, pero cuando tenemos 33 no, y mucho menos tampoco. Pero tenemos pánico a eso y tal, ¿no? Que es lo que nos da el punto 6. Entonces, ahí es donde hay que echarle valor. Dice, el amor santo es una cualidad clara y única de la propia sustancia y conciencia de cada aspecto esencial. Se ve en los afectos y en los efectos positivos, enaltecedores y dichosos de cada aspecto. Es la dulzura y la suavidad del amor. Es la ligereza y el regocijo juguetón de la alegría. Es la exquisitez y la belleza de la inteligencia, es la pureza y la confianza de la voluntad, es la viveza, la excitación y el encanto del aspecto rojo de la fuerza. Estaba hablando de todas las demás ideas santas. Es el misterio y la delicadeza del aspecto negro de la paz. Es la totalidad o la integridad de la esencia personal o perla. Es la frescura y la originalidad del espacio. Es la profundidad, el calor profundo y la satisfactoria realidad de la verdad. Entonces el ego dice, ¡jo, qué bonito! No, esto, como decíamos, como cuando hablábamos de Joe Dispensa, esto no es pensado, esto es sentido. Cuanto más esfuerzo, cuanto más, perdón, efecto productivo puede hacer en nosotros. Sandra Maite hablaba de que, bueno, de todo lo devocional en un momento dado, cantar con alegría, o en un coro, o con ti mismo por dentro, y todo eso puede hacerte entrar en el estado de conciencia más óptimo, para de repente sentir la dulzura. Porque el amor santo es dulce, sientes la dulzura de la vida, sientes como la suavidad de la vida. Es decir, en ese estado de conciencia y en esa realidad que se te invita a, a visitar. ¿Mm? El amor santo es la percepción de que nuestra naturaleza es la percepción de que nuestra naturaleza esencial, sin que importen las cualidades que sobresalen en cada momento, es innatamente bella y de que la experiencia de ella es siempre positiva. Explica ella al principio lo de positivo, porque no lo quiero poner para no tener que estar en cada cosa, ¿no? Cuando hablamos de positivo es que es agradable. Es algo que le sienta a uno de una manera cómoda, agradable, armónica, bonita, bella, dulce.
Del mismo modo, en el mismo personal, ya que nuestra naturaleza esencial forma parte del núcleo de lo que somos, el amor santo nos dice que somos, por tanto, fundamentalmente bellos y dignos de amor. El amor santo nos dice que somos fundamentalmente bellos y dignos de amor, algo que todos dudamos, desde la fijación, no solamente el 9. Y además nos habla también de la imposibilidad de estar separados del ser, que es lo que nos confiere esto. Es decir, nunca se ha ido el ser, está nada más que esperando a ser despertado, estamos dormidos, que es otra de las maneras también de que el amor santo ve. ¿Cómo no ves el amor? Porque estás dormido. Te has dormido, se llama oscurecimiento óntico del ser. Es decir, de repente se oscurece, una especie de niebla y tal, ¿no? Que aparece y la psique queda en pena, buscando ver a qué hace para existir, para subsistir, y hace esta maravillosa obra de arte que es el ego. ¿Mm? Es una maravillosa obra de arte si lo vemos de una manera interesante, que es como se nos anima a verlo. Porque si lo vemos como algo horrible, pues ya estamos en la dualidad y ya estamos en el niño pequeñito. Con lo cual, una de las cosas es ver el ego como interesante. Es un asunto investigable y tal. ¿Y qué es lo investigable? Lo que es interesante, porque si no es interesante no es investigable. ¿Mm? Entonces es importante, ¿no? Que nos pongamos un poco serios con esto de una vez, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo puedo hacer para salir de este automatismo, de este patrón, de este vacío, de este agujero que siento, de esta carencia que vivo, de mí mismo, de la vida y de Dios. Cuando captas la realidad objetivamente, solo puedes tener sentimientos positivos hacia ella. En esta experiencia no existen las categorías positivas ni negativas en las que tu mente divide las cosas. No existe polaridad. Esta polaridad no conceptual está más allá de todas las polaridades. La naturaleza de la realidad es de tal modo que cuanto más toca tu corazón, más feliz y lleno se siente este, sin importar tus juicios mentales sobre el bien y el mal. Es decir, es entrar en una realidad en la que no existe el bien y el mal. Es trascender la dualidad. La trascendencia de la dualidad la vamos a ver en el punto 8, en la santa verdad. Es decir, porque van a ir unidas y al estudiarlas todas, te das cuenta de que tienes todas a tu disposición para cualquier asunto de tu vida. Es decir, es una herramienta extraordinaria, es un mapa para poder estar, vamos a ver, tratando lo más posible de no engañarnos a nosotros mismos. Porque la fijación es un engaño, no es verdad. Lo que estás viendo es lo que está sucediendo. Y eso nos debería de llamar mucho la atención. ¿Cómo es posible que no sea verdad que lo que estoy viendo no es lo que está sucediendo? Pues es así, que es lo que nos viene a decir el eneagrama y que nos viene a decir muchas otras propuestas espirituales. Aquí estamos entrando ya y tal, ¿no? Y estamos tratando de salir de psicologizar y seguir, vamos a decir, describiendo el ego, porque es que al final no lo vamos a creer. Y además, de hecho, ya algunos hemos tenido que pasar por la fase de habernoslo creído. Por eso yo decía que el eneagrama no funcionaba. Es que lo que no funciona es quedarnos en la identificación. Es decir, estaba equivocada en una cosa tan grande como es el eneagrama, el decir que el eneagrama no funciona cuando el eneagrama clásico de la personalidad es nada más que una pequeña parte. A ver si hay alguna cosa más, porque yo creo que con esta paliza que os he dado ya tenemos suficientes con el santo amor. Es muy interesante, es que creo que había alguna cosa más hecha por almas que había visto. Bueno, la sensación básica de deficiencia es lo que provoca la falta de contacto con el amor santo. ¿Mm? Y luego todos son variaciones del punto 9 en el eneagrama. La sensación interna de que falta algo, de que hay algo que no es adecuado en uno, es la pérdida de contacto con el amor. ¿Vale? Y de esto es lo que nos habla en Enneagrama. Yo os recomiendo que os leáis el libro de Sandra Maitri, me parece brillante en todos los aspectos, y además es una mujer muy,
muy linda, muy bella, muy creativa, es decir, te hace sentir bien. Ella te dice al principio del libro, cuidado con el libro, que no va de, cuidado y tal, que esto puede afectar, mírate a ver si estás preparado. Y francamente yo he pasado por dos momentos complicados, porque te vienen a la cabeza imágenes de todos los gazapazos que has hecho a lo largo de tu vida y se te queda así un poco la cosa, ¿no? Y ya cuando empieza a hablar del santo amor, pues ya sabes que si entras en el santo amor, eso que ha sucedido abajo ya no está sucediendo, ni va a suceder. ¿Mm? Y entonces es la mejor manera de, en vez de perdonarnos por lo que hemos hecho, es entrar en ver y tal, que no hubiera podido ser de otra manera, porque habíamos perdido el contacto con el amor santo. ¿Mm? Bien, más o menos ahora os preguntaré si lo habéis entendido. Voy con las leyes universales y vamos con la ley del amor. ¿Mm? Vamos a ver, te os enseño primero las leyes. ¿Mm? Aquí tenemos las leyes. Y vemos que hemos visto la ley de la naturaleza, hemos visto la ley de la armonía, no hemos visto, hemos empezado a ver la ley de la naturaleza, hemos comenzado también con la ley de la armonía, la ley de la correspondencia y la ley de la evolución. Acordaros de que esta es la ley que permite todas las catástrofes que nos ocurren con fines del amor para poder evolucionar, conocer las leyes y obedecerlas. Esa es la libertad. Que lo vamos a ver en el punto 2, la santa libertad. Bien, entonces la ley del amor, vamos a mirarla, hay poquita cosa y tal, se ve que lo hicimos, bueno, no tanto que deprisa, sino que más o menos para explicarlo a modo PowerPoint. Y me salto la ley de la polaridad y manifestación, que ya las veremos. Son complicadas de entender, nos vamos un poco con el sabor de Sandra Maitri, a decir a ver qué dice la ley del amor en el contexto de las leyes universales. Dice. El amor es el origen de todo cuanto sucede y su comprensión libera de todo suceso. Esto es lo que acabamos de ver. En el momento en que uno intuye y entra, ya no existen sucesos, porque uno ve la realidad. ¿De acuerdo? Y la realidad es enorme, es amplia, es bella, es todo menos carente de cotilleos, ¿vale? De sucesos. Es decir, ya ahí no ocurren las cosas que nos ocurren en el centro emocional y en el centro mental inferior. Todo lo que sucede en el universo sucede por amor, aunque no tengamos la capacidad de comprenderlo, porque tenemos que entender lo que es el amor. Nos hemos dado 3 o 4 clases de tratarlo de entender, y hemos visto que no es un sentimiento, que no es una emoción, que no tiene nada que ver con lo mamífero. Que tiene que ver con los sapiens. Luego, más bien, lo espiritual es cuando se alinean los 3 centros, y entonces todo encaja. Es como que de repente todo encaja por un instante. Y entonces ahí es donde se puede entrar en lo espiritual. Si nos vamos con fijaciones, pasiones, mecanismos de defensa o cualquier historia que tenga que ver con el constructo, es absolutamente imposible. Es agua y aceite. El orgullo está completa y absolutamente incompatible con Dios. En la vanidad, es decir, las pasiones. Y con las fijaciones conseguimos no verlo. ¿Y eso por qué lo hacemos? Qué horror, ¿no? Que va y tal. Eso es necesario haberlo hecho por el mundo en que estamos. Si no nos hubiéramos muerto y no nos hubiéramos podido adaptar, porque vivimos en un cuerpo mamífero y en unos niveles de densidad en donde es incompatible y tal, ¿no? El estado esencial en un primer momento. ¿Mm? Es decir, luego poquito a poco y a través de la deconstrucción de la identidad se puede volver a alcanzar, pero no en estado de inocencia, sino en estado de sabiduría, que es diferente. Por lo tanto, no es volver a ser niños, bebés. ¿Entiendes? Aunque se pueda parecer el estado porque se vuelve a alcanzar ese mismo estado. Lo que pasa es que el estado en que lo alcanzamos es en un estado de elaboración, en que hemos elaborado ese estado. Y de esa manera es bastante posible que entendamos mejor por qué ha tenido que suceder lo que ha tenido que suceder. Porque no se puede pasar de la inocencia a la sabiduría. La sabiduría se alcanza. ¿Mm? Bien. La ley del amor se manifiesta a través de las demás leyes. ¿Mm?
Es decir, cuando vemos la ley de la evolución, a la que tenemos mucha manía porque es la que organiza los desastres que necesitamos, por los que necesitamos pasar para poder aprender, pues la ley del amor te dice que eso es amor. Y entonces, bueno, pues se ve que si no lo podemos entender es que todavía no tenemos la capacidad para entenderlo, no que eso no ocurra, que es lo que el ego dice, no, si no lo entiendes es que no es. Y entonces lo que hay que es confrontar la idea de que porque yo no lo entiendo, sea que entonces no es. Y entonces yo creo una opinión que no es porque no lo entiendo, y me afirme en ello. Eso se llama cristalización. Y va a ser mucho más difícil atravesar cristales, ¿no? Que atravesar, que dejarte llevar. Pero bueno, si hay que atravesar cristales, todos lo hemos tenido que hacer. Cuando nos duele, ¿no? Es decir, que de repente el amor duele, no, no es eso, es que atraviesa cristales. Las situaciones y circunstancias de los seres humanos son necesarias y perfectas, no necesitan ser cambiadas. Esto es muy fuerte, ¿no? Porque estamos continuamente queriendo cambiar todo, ¿no? Es decir, que lo que quiere decir es que tal y como tú eres es perfecto y tal y como es el otro es perfecto. Si a ti no te gusta la perfección del otro, entonces perfecciónate tú más para poderlo ver perfecto. No quieras que el otro sea perfecto para tú sentirte bien. Porque la perfección que está en el punto uno, que es la santa perfección, la perfección santa, es la que te encarga de decirte que todo es perfecto en su proceso a la perfección. Esa es la idea santa del uno. Entonces es interesante llegar para decir, bueno, pues ha tenido que ocurrir esto para que ocurra lo otro. Por ejemplo, en cualquier situación en vuestra vida en que de repente os hayáis encontrado con un buen amigo, os hayáis encontrado con una persona y estéis estupendamente bien con eso, lo que hay que pensar es que todo lo que ha ocurrido antes era necesario que ocurriera para que llegara ese momento. Y nada ha sobrado, ni un solo instante de todo el tiempo que llevamos por aquí. Pues lo mismo para las cuestiones catastróficas, ¿no? Quiere decirse que todo tiene un porqué, tiene un para qué. Entonces, ¿para qué ha sucedido la catástrofe? Para que aprendas. ¿Sabes? La has generado tú, es una historia y tal de una comunicación interna con lo externo que todavía no hemos llegado a conocer. Pero de alguna manera el alma y tal está promocionando momentos y tal complicados, que se está generando tú a través de ello. Lo vamos a comprender. Tarde o temprano lo vamos a comprender. No son conceptos fáciles. Puedo entender que estéis un poco hechos un lío, tal y como yo también lo estoy y tal, ¿no? Porque esto crea lío y eso es lo que hay que crear, lío. Porque si todo está igual, pues entonces todo te queda igual. Entonces lo que hay que crear es un lío. Para luego desliarlo, claro, y no quedarse en el lío. Porque no dice el ego, jolín, qué lío, ¿no? Y tú dices, ah, sí, sí, es verdad. Y pasas de todo. Lo que necesita cambiarse son las creencias de la personalidad y del ego para poder ver la perfección de la creación. Esto es lo que decíamos hace un momento. Y luego, pues postulados que hemos ido sacando del documento y tal, que ya lo veremos y tal, que es el documento, el PDF de Gerardo sobre la ley del amor y tal, que ya la iremos viendo y diseccionando. Dice, respetar la experiencia de los demás y estar dispuestos a servirles sin condición alguna es expresar el amor en las relaciones humanas. ¿Mm? Respetar la experiencia de los demás es que los demás necesitan vivir sus experiencias y no necesitan que tú vamos a decir, se las hagas, hagas por ellos lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Eso es muy interesante, eso es amor. ¿De acuerdo? Y dices, no, hombre, no. Y si se va a pegar una bofetada y no le aviso, avísale y tal, ¿sabes? Pero si necesita darse una bofetada, y esto claramente en el estado del amor lo entiendes y lo ves. Es decir, no te hace falta un profesor que te lo diga. Y tal, ¿sabes? En nuestro estado de conciencia, que todavía no hemos llegado al amor, podemos ir empezando a practicar, a hacer prácticas, ¿no? Y una de ellas es no interferir en los procesos evolutivos de los demás. ¿eh? Y estar dispuestos a servirles, no a ayudarles, y tal la palabra ayuda la podemos quitar, a servirles sin condición alguna, y tal quiere decir acompañarles, darles información o ver qué se necesita de nosotros en esos momentos. Y a quien estamos sirviendo no es a las personas, estamos sirviendo al universo. Es decir, que de alguna manera programa
que sirvamos a esas personas. Es decir, somos nosotros quienes hacemos las cosas. Por eso aquí a este mundo no se ha venido a pensar, se ha venido a hacer. Y el propósito final de la ley del amor en nuestra vida es servir. Ponerte en ser, yo qué sé qué pasa aquí, madre mía, con la ley del amor. A ver, ahora, bien. Ya habéis visto, ¿no? Estas cosas de repente me pasan y tal, ¿no? Bien. Amar al prójimo como a mí mismo. Esto es muy interesante. Mírate cómo te amas y verás cómo amas a los demás, cómo te hablas. De esa manera hablas a los demás. ¿Cómo te comportas contigo? De esa manera te comportas con los demás. ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces es muy interesante y tal no tenerle manía a esta frase, del amar al prójimo como a mí mismo, porque lo que te está diciendo la ley del amor es que tú eres un ser amoroso, digno de ser amado, perfecto, único. ¿Mm? Quiere decirse que hay algo en lo que mirar que es interesante. Es decir, no tengamos miedo y tal, porque esto es lo que se afirma, ¿no? Que el encuentro con esto es realmente lo que estábamos buscando en la vida y por lo que estamos aquí. El amor es la liberación, llegar a la ley del amor, llegar al amor santo. Es la comprensión y respeto del orden del universo. ¿Por qué respeto? Si no hace falta ni siquiera decidir respetarlo. Ya el respeto está en sí mismo, porque el amor es el respeto. Respeto a tu esencia, no respeto a tu ego. Eso es lo que tenemos que entender. Es el respeto a tu naturaleza, el respeto a tu existencia, el respeto a lo que tú significas por ser uno más del entramado universal. Es decir, sin ti no se puede crear un todo. Entonces, en ese sentido, puedes de repente pensar que a lo mejor eres interesante. Pues el oscurecimiento óntico del ser nos viene a decir que estamos separados, aislados. Por ejemplo, en el hueco oscuro del eneagrama, que es el 4 y el 5, la sensación de separatividad lleva a una angustia tremenda y tal, ¿sabes? Es decir, que y se tienen menos mecanismos de defensa para poderla gestionar. Ahí es donde se vive la angustia. Y como dice Sandra Maitre, nosotros estamos por todo el diagrama. No estamos en un punto fijado como si nos hubieran puesto una estatua. Estamos ahí yendo y viniendo de un lado para otro. Es una herramienta dinámica, móvil. Es decir, que existe un movimiento interno. Y entonces ahí es donde está el hecho de que el respeto que tú te tengas es el respeto y tal que vas a empezar a poder tener para poder mirar a ver si todo esto pueda llegar a ser una verdad para ti. Y la buena noticia es que ya lo ha sido, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. En algunos momentos de nuestra vida hemos llegado porque nunca se ha ido. La cuestión es que de repente podemos ser conscientes de ello y podamos sentir el goce sin de enseguida y tal, ¿sabes? Que vengan las nubes para decirte y reproducirte o una interpretación que te saque de ese estado, que es a lo que se dedica el ego, pero se dedica protegiéndote de ello, lo que no es un ser malvado, lo que te estás protegiendo de eso. ¿De acuerdo? Es decir, tú dirás, pero ¿cómo me va a proteger del amor protegiéndote? Al ego le encanta el amor, pero cuando llega el amor, ¡pumba! Echa ácido sulfúrico. Eso es reproducir exactamente la situación en la que se vivió, el olvido de sí porque uno no era interesante, porque uno no era amado, tal y como la esencia de una criatura espera. Y en el ser humano la espera es muy alta, es decir, tan alta como que no se puede cubrir y tal con el ego, si se tiene ego. Y como los padres tienen egos y todos los seres humanos, decía Sandra Maitre, el 99% de los seres humanos no se enteran de nada. La verdad es que está escrito el libro en el 91, 92, han pasado 26 años. A lo mejor ahora, no sé, estoy por preguntarle las estadísticas, ¿no? Pero eran unas estadísticas bastante desoladoras. Y bien, y por último, se verifica el proceso pedagógico que nos libera de la concepción mental errónea, las tendencias de control y dependencia. Es decir, por supuesto que llegar a el santo amor, de intuir el santo amor, intuir la ley del amor y estar en un estado de conciencia en que sabes que la vida va a tu favor y no en tu contra, independientemente de lo que tú opines, es entrar en otro estado. Es decir, los conflictos no se pueden resolver, ni se pueden resolver tampoco las
interpretaciones en el mismo estado de conciencia. Tienes que experimentarlo para comprenderlo. O sea, por mucho que queramos comprenderlo, lo estamos comprendiendo porque ya hemos estado ahí. ¿Entendéis? Pero para poder estar ahí a voluntad, entonces es cuando tenemos que empezar de alguna manera a contrastar lo que vemos. Es decir, no creernos tanto, se llama escepticismo sano en la visión de la realidad. Esta la traía Mario Sicora. Decía, un escepticismo sano con respecto a lo que estás interpretando. Porque a lo mejor tiene otra interpretación que es verdad, y que te hace comprender el por qué y el para qué eres correspondiente con esa situación. Ya has salido de la víctima, ya has generado al responsable. Y de la víctima al responsable es del responsable al sabio. Habrás dado un salto hacia adelante, es decir, has dejado la víctima. Y bueno, pues por último tenía preparado pues una oración y un propósito, si os parece, para ahora abrir. Hola Ana Barber, ya te veo. Hola Nuria Esteves. Paula, que no te había visto antes. Bueno, pues venga, vamos con nuestra oración y tal, y abrimos micrófono para que podáis participar. A ver dónde tengo esto. Aquí. No, aquí. Vale. ¿Os acordáis que esto era un documento en el que vamos, en el que hablaba de las llaves del amor, las 7 llaves del amor, ¿no? Y había algunas oraciones que estuvimos viendo. Estas son las llaves del amor: amar, respetar, aceptar, asumir, actuar, agradecer, valorar. Esto ya lo volveremos a ver, lo vimos ya el otro día. Adaptarme, son las llaves: respetar, aprovechar, flexibilizar, ceder, emparejarme. Lo seguiremos bien. Eso es lo que te llave, todo lo que las actitudes que te abren las llaves, las puertas para poder amar, para poder empezar a amar. Amar no significa ser tonto, cuidado, y tal. No, es que claro, si amo todo, sí, sí. Es al contrario, es ser inteligente. ¿De acuerdo? Porque es por ahí y tal, no es por el otro lado. Y que es lo que precisamente nos va a abrir la puerta y tal, cuando de repente empecemos a cuestionarnos que no es por el otro lado. ¿De acuerdo? Y luego hay que entrenarse, porque amar, por supuesto, no lo sabemos hacer. Hay que entrenarse, hay que aprender. Entonces, una de las cosas que me gustó, a ver cuál había elegido yo hoy, esta. El comprender, porque lo que tenemos es que comprender todo lo que acabamos de ver, el santo amor, la ley del amor, lo que hemos estado viendo. Vamos a intentarla comprender. Entonces, acordaros que Sandra Maitrich y los grandes sabios dicen que esto no se comprende conceptualmente, pero sin embargo sí se transmite conceptualmente. Para eso están las personas que han estado ahí, que nos lo vienen a contar de una forma bellísima, de una forma realmente atractiva, de una forma en la que no nos parece y tal, o sea, que nos apetece irnos para allá también a nosotros, ¿no? Es decir, no nos vienen a contar nada y nos lo vienen a contar además porque la sabiduría da estética, elegancia, es decir, y belleza, ¿no? Que eso nos, vamos a decir, como podríamos calificar, en caso de que sigamos calificando, todo aquello que nos queremos encontrar. Dice, hoy me propongo, vamos a decir, hoy me propongo, vamos a quitar el siempre y tal si queréis, o mañana me propongo, o solo por hoy, comprender que todo lo que sucede en el universo es necesario y responde de una manera perfecta al principio fundamental de la ley del amor. Me propongo comprender esto, hasta donde llegues. Que la experiencia de cada quien hace parte de su destino, así como el tuyo. Que la mejor forma de amar al prójimo es respetándolo. Que compartir con armonía, paz y alegría es expresar amor. Que la sabiduría está en pensar lo mejor, decir lo adecuado y hacer lo necesario. Aquí. Voy. Y este es el ejercicio cuando nos suceden las cosas que nos suceden por las que vamos a consulta. Entonces vamos a ver cómo puedo pensar lo mejor de esto que me está pasando.
¿Que no puedo? Pues voy a ver que alguien me ayude a verlo y tal, ¿sabes? O voy a ver cómo puedo hacer para poder pensarlo mejor. Es decir, pensar que todo esto es un propósito evolutivo y amoroso hacia ti. ¿Mm? Y luego, decir lo adecuado. Ya, cuidado con la reactividad. La reactividad está en el punto 6, está en el miedo. El miedo al olvido de sí se hace reactivo. Entonces reaccionas emocionalmente a las cosas. ¿eh? Y luego hacer lo necesario. El punto 3, ¿sabes? Aquello que realmente se considera y tal, la que le considera la santa ley. Y tal, que va a ser la ley, la idea santa del 3, ¿no? Aquello que es de ley. Y tal. Entonces tenemos que averiguar qué es de ley. Porque no se puede, el ego se inventará, no es que eso es de ley. ¿Y tú qué sabes? Vamos a verlo. Esto se nota en el cuerpo y se nota también que es de ley cuando los resultados lo confirman. Y bueno, eh, vamos con ello, queridos amigos. He empezado fuerte esta tríada que vamos a hacer de tres sesiones. Y bueno, y tal, yo pues me gustaría que, por ejemplo, Sandra pudiera contarnos qué piensa, qué está en su cabeza, si quieres, si no, pues nada, de aquello que hayas visto. Y mientras tanto, pues si alguien quiere Sí, participar. hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, tantas cosas. Se me cruzan situaciones, imágenes, vivencias. Bueno, esto de esta frase de que de poder entender o al menos aceptar cuando uno no puede entender, de que la vida va siempre a nuestro favor, qué difícil se me hace eso, muy difícil. Es muy difícil, Pero bueno, sobre muy todo en algunas difícil. ocasiones, ¿verdad? Sí, es verdad que a veces cuando uno tiene como la paciencia de saber cómo esperar y a veces suceden cosas que uno en el momento no las puede comprender y las valora como negativas o catastróficas, o uno no les ve el sentido, tal vez un tiempo más adelante a veces uno puede decir, esto generó otras cosas que en ese momento no vi y que tal vez sí fueron necesarias pasar, atravesar y vivir para un tiempo después poder valorarlo de otra manera, ¿no? Absolutamente. Nos damos por Sí. ahí, pero ya tenemos una experiencia en la cual podemos tener un par de visiones de esto que acabas de Sí. decir tú, ¿verdad? O sea, A mí me pasó, por ejemplo, algo como muy curioso y quiero ser como respetuosa con las vivencias que han tenido montones de otras personas cuando nos tocó atravesar la pandemia. Em, yo cuando pienso en la pandemia, si bien se me vienen, hago asociaciones con muchas cosas, pero hay una como muy fuerte y muy personal. Yo el año que llega la pandemia cumplí 50 años. Todavía mi padre estaba vivo y me preguntó qué quería que me regalara para mi cumpleaños. Entonces él me regaló plata y él me preguntó, ¿qué te vas a comprar? Entonces yo le dije una bicicleta. Mi papá me miró como diciendo, estás como media grande para una bici. Y bueno, a partir de ahí, con toda esta cuestión del encierro, que significaba, simbolizaba la pandemia, ¿no? Estar como enclaustrados en nuestras casas con una tremenda incertidumbre, bueno, yo con una amiga desafiamos el encierro y con barbijo salimos por las calles y rutas de cercanas a nuestra ciudad y bueno, yo sentí como que hasta volví a mi infancia haciendo eso. Yo me sentí tan libre, que era como lo totalmente opuesto a lo que estábamos viviendo, que era el encierro y la falta de libertad. bueno, Entonces, ahí es donde está el tema y tal, que tenemos que revisar la palabra libertad, porque a lo mejor el miedo a la libertad que tenemos y tal, ¿sabes? Es porque no estamos viviendo la libertad. ¿Y por qué te ha ujú. asociado esto del santo amor con esta experiencia tuya? Bueno, porque a mí todas digo, como yo, por ejemplo, disfruto de contacto y disfruto de la naturaleza,
que es algo que siempre estuvo en mí presente. Yo lo tengo como presente como muy desde niña. Mucho juego, yo soy una persona como muy inquieta, muy activa. em, y, y bueno, yo todo lo que esté vinculado al juego, al contacto con la naturaleza, a disfrutar de la naturaleza, estando en silencio, Esto en sentada, aunque referencia sea a lo de mirando. salir en bicicleta o a salir, o al Ah, lo de salir de la salir. pandemia, vale. Muy Bueno, bien. sí, yo era como que me conectaba Mira, yo me con acuerdo algo que tenía que ver con el amor. Yo me acuerdo, sí me acuerdo que eso está muy bonito, Carlos, lo que acabas de decir. Yo me acuerdo cuando todas estas clases de leyes empezaron en la pandemia y tal, justo en enero de 2020 empecé y tal, son estas cosas que no sabes que luego van a ser tan necesarias porque no ninguno sabíamos que iba a caer la pandemia, ¿no? Y cuando cayó Sí. una pandemia y estábamos estudiando leyes y tal, casi como que y tal, nos poníamos nerviosos y tal, de que justamente nos hayan mandado las leyes en ven ahora, justo que parece una época de miedo, ¿no? Y entonces lo que hicimos Ujú. en la elaboración, ya estoy hablando a todo el mundo, Sandra, ya puedes si quieres cortar, Sí, lo voy a sí, sí, preguntar. sí. Sí, y entonces esto, nos preguntamos qué te ha el virus, un virus, yo me acuerdo de un cuñado mío que era virólogo, es virólogo, yo le pregunté un día qué es el virus, ¿no? Entonces me dijo que un virus no es un organismo vivo, que es un virus que trae información cuando se conecta y tal, ¿sabes? Con la fuente de vida. Y entonces nos preguntamos qué información, qué te ha venido a trasladar este virus. Y tal como para que intentemos, en vez de tenerle miedo y tal, ¿sabes? Ver el sentido que pueda tener para nosotros. Y no sabes qué bien nos vino. Porque probablemente algunos iríamos como tú de repente y tal. Yo creo que tenía más fácil, ¿no? O tenía miedo de salir y a partir de ese momento empecé a darme de paseos por el campo. No, tampoco me metía en un, ¿sabes? Pues no había nadie, encima te multaban, ¿no? Pero nos dio como mucha vida y tal, ¿sabes? Porque efectivamente nos vino a traer mucha información, ¿eh? Aparte de muchas muertes y mucho horror. Muy bien, pues muchas gracias, Sandra. Sí. ¿Quién más quiere contar algo sobre alguna experiencia que haya estado cercana al amor? Monse, Bueno, no sé si es adelante. muy cercana al amor o no, pero sí que quería comentar que no hace mucho me enfadé mucho con una persona y bueno, también entré en la meditación que pasasteis y me entró mucho la idea de tú no eres nadie. Y eso me permitió salir de la identificación del programa del enfado, que para mí tiene unas connotaciones muy concretas, muy abrandadas, y pude pensar que una cosa es informar al otro de cómo te has sentido y la otra es atacar al otro por cómo te has sentido, que son dos cosas completamente diferentes, Oh, ¿no? qué bonito. Maravilla. Pero quería comentar otra cosa, y No, es me que, refiero a que qué difícil en un momento dado, porque estamos bueno, acostumbrados a la reactividad, claro. bueno, pero estamos hablando mucho de la identificación y de no identificarnos. Entonces, yo de lo que yo voy escuchando me quedan como conceptos que me van generando como un meollo y voy por un índice personal entendiendo cosas, ¿no? No siguiendo el índice de la clase, sino yo no sé. Y esa idea de desidentificarse me parece una idea extraordinaria, Claro, ¿no? claro. Pero quería comentar algo, y es que tengo que ir con cuidado, porque lo segundo que pensé es, está bien esto que como lo has planteado, lo he hecho, lo he actuado de esta manera, correcto, pero luego, ostras, espero la recompensa del universo. O sea, vuelve a aparecer otra historia. Bueno, Una cosa, me dime una río para cosa. no llorar, pero Di- o sea, yo os explico Pero dime una cosa, ¿no, no fue un poco recompensa el que hayas cambiado de comportamiento a través total, del sentimiento que tú generaste ante ti misma y el juicio que tú elaboraste sobre tu actuación, que nos acabas de decir que a pesar de difícil lo hiciste? O sea, las recompensas vienen ipso facto.
y tal. Lo que pasa es que nosotros a lo mejor estamos pensando que la recompensa, yo qué sé, Sí, podemos sí, hacernos sí. un Walt Disney y tal Lo que tengo, increíble, desde el tengo príncipe que, azul, el hada madrina, ¿sabes? Podemos pasar por todos los regalos mágicos que esperamos que el universo nos haga por haber sido buenos. es un Como si- desastre, ¿sabes? O sea, que yo le pido perdón al universo porque tengo mucho trabajo, pero quiero decir, Ay, ahí estamos. sí, bueno, hay veces que entramos en contacto con nuestra pequeñez, pero ante todo eso y tal, ¿sabes? Lo único que hay es ternura, que es que Mucho. nosotros no la vemos, porque no, bueno, no hemos elegido ser ignorantes. Lo que hemos elegido es ser sabios y vamos hacia ello, porque somos ignorantes, ¿de acuerdo? No fue una elección. Es decir, hay que pasar por ello y tal, ¿no? Que es algo que hemos estado viendo, ¿no? Desde el estado de psicopatía al estado de ego, al estado de sabio, tenemos tres tipos de seres humanos en este planeta. Y cada uno con su función y Dios en todas partes, ¿no? Entonces nosotros estamos atravesando ahora un momento muy difícil porque el cambio es metamorfósico. Es decir, hay que hacer un esfuerzo, hay que entrenarse, y hay que tomar, como dice Jorge Mendoza, la decisión. Y es la que nos está costando tomar porque seguimos medio igual. Bueno, a veces un poco mejor y tal, ¿no? Pero tenemos que reconocerlo. ¿Mm? Sí, totalmente, pero yo, la frase esta de tú no eres nadie, me viene tan bien, o sea, es balsámica. Muchas gracias. Una de las cosas que decía Joe Dispensa, que también lo hemos visto ahora, es que no podemos a partir hacia el santo amor pues, desde la carencia, ¿sabes? Es decir, o no podemos partir hacia el futuro desde la carencia. Y el trabajo consiste en que de repente se te alinee algo. A ti se te alineó algo con esta mujer en algún momento, se te alineó algo con respecto a ti misma. No sé si es una mujer o un hombre con el que te enfadaste, disculpa. Pero Eh, no, no importa. ya. ¿Y? Y puede ser incluso un enfado, ¿no? De estar en la cola esperando no sé qué y alguien se Ay, te ay, 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 puede ay. hacer cualquier cosa. Y saltas y le dices al otro, ¿cómo puedes colarte? Ah. Entonces, bueno, no hace falta decirlo, tal vez sí decir cómo te sientes tú con eso y punto, neutro, ¿no? Y Sin, saber qué es el cerebro reptiliano y tal, que es la máxima involución que hay en nuestra manera de comportarnos a veces, pero que sin embargo estamos en un mundo en que es territorial. Somos mamíferos, es decir, los mamíferos marcan territorio. Y entonces, si tú estás el segundo en la cola y viene uno y se pone el primero, le echas. Sí, eso es y tal. Entonces, la cuestión es ver cómo le echas. Y en cualquier caso, has sido correspondiente con que se te cuelen. Con lo cual también puedes decir, ¿y por qué me está pasando y qué me está diciendo el universo que se me cuelan? ¿Qué se me ha colado? Si es que esa es la PNL y tal, la programación neurolingüística, cuando estás haciéndote buenas preguntas, en vez de reaccionar al estímulo. eso es. El programa que te hace reaccionar al estímulo. Exacto. Programita. Vamos a El ver, estamos programa, programados, sí, sí, sí. programa, sí, total. Eso es. En vez de ser orgánicos, somos automáticos. Mecánico. Y entonces este es el camino para empezar a ser orgánicos en vez de mecánicos. Orgánicos quiere decir que hay vida, que hay movimiento y tal, sabes que hay algo más que el estímulo-respuesta. Switch on, tipo, tonta, me cuelas, tal. Es decir, son estímulos-respuestas. Si nos viéramos desde arriba y tal, nos daría vergüenza. ¿Sabes? De lo condicionados que estamos. Esta es la primera parte del libro de Sandra Maitri. Y es duro, ¿eh? Porque te das cuenta de que estás respondiendo a estímulos, como un mamífero, como un animalito. Y bien, a algunos estímulos respondemos bien, no digo que estemos todo el día, pero si seguimos con estímulo-respuesta, entonces vamos a estar en el punto 6. No, 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 es decir, reactivos. Y yo veía que me identificaba con un dolor que proviene del tipo de respuesta agresiva que pues, puedo dar. Me identificaba con ese dolor que yo sentía. Que yo que he sentido a lo largo de mi vida, bueno, y que no sé, ¿no? Pero que No, es es muy, que muy en el punto 6 nos ocurre la tragedia del abandono. Es decir, de la falta de soporte, la falta de confianza. Desde los padres no se dan cuenta de nuestras necesidades esenciales, de apoyo, de sostén, no ven nuestra angustia, no ven nuestras ganas de tener seguridad.
¿entiendes? De necesidad de sostén. Es que educar a un ser humano en el plano de la iluminación no existe en este planeta. O sea, el trauma está asegurado, porque los padres no están preparados para atender a una esencia, que es como se nace. Están preparados para una personalidad y quieren que seas mecánico, o quieres que sea agricultor, o quieres que sea poeta, o quieres que sea arquitecto y tal, ¿sabes? Y entonces empiezas a proyectar sobre el niño tus expectativas, sin darte cuenta. Nadie lo hace aposta, ¿sabes? Es decir, realmente es una cosa casi inconsciente que ocurre. Con lo cual el niño, para que le ames, va a tener que adaptarse a tus expectativas de algún modo. ¿Cómo? A través de su temperamento, que ahí es donde está el eneagrama. Entonces, cada uno, que si tú tienes 5 hijos o tú tienes 5 hermanos, cada hermano ha tenido una visión distinta de tu padre y de tu madre. Y ha experimentado diferentes cuestiones. Es decir, lo que le traumatizaba a mi hermana Beatriz, a mí no. Es así, ¿no? Es decir, pero que el trauma está asegurado. Y la construcción del ego, por tanto, también está asegurado. Y además lo sabemos a través del Santo Plan, idea 7, idea santa del 7. Hay un plan perfectamente elaborado para que tú llegues a Dios. Y este es un estadio. Es decir, el ego son, ya cuando se ponía ya muy tal, con de Claudio Naranjo, ¿no? Son demonios creados por Dios. Y tal, ¿sabes? Decía, ¿no? A través porque el ego tiene algo demoníaco. ¿Eh? Es decir, es vengativo, resentido, ¿sabes? Es decir, no quiere el bien y tal, ¿no? Y además no soporta que te hayan maltratado, con lo cual quiere venganza. Eso no es el 8. Todos los egos quieren venganza para protegerte y para que estés bien. Pero claro, como está en ti, lo haces tú. Y si te identificas con ello, entonces lo haces más. Y entonces viene el eneagrama. Otra vez he vuelto a tener el flash y tal, ¿sabes? De la grandeza del eneagrama al leer a Sandra Maitri, ¿no? Había una frase, espérate un momentito, que quiero buscarla para terminar hoy. Si quieres comentar algo mientras tanto. Bueno, a mí me dicen que comente algo, yo comento, pero no Sí, tengo comenta. nada que comentar. Por favor, mientras que busca esto. ¿Eh? No, yo estoy súper contenta, la verdad, con, con dar ese espacio, ¿no? A mi yo, o a mis yos, no sé, que me permita buscar respuestas que no siempre han sido las mismas, ¿no? Cambiar es difícil, y además el ego está precisamente diseñado para no cambiar, porque como sobrevives, y entonces la palabra cambio incluso la podríamos medio quitar del vocabulario, no se entere el amigo. Sí, sí, Claro, sí, no, porque no gusta viene lo de aquí, cambio. viene aquí a clase también, Hombre, que se está tomando apuntes. tomando apuntes. Se está tomando apuntes, claro, y tal, porque Sí me lo sé que viene a hacer. a ver a dónde se ha venido la Monse. A ver, A ver, ¿cómo hago yo? A ver, espérate un momentito que casi lo estoy encontrando. No. Vale, pues más o menos lo que venía a decir, lo voy a tener para el próximo día, os lo prometo, es que a través del eneagrama podemos conocer las leyes universales, que el eneagrama es una herramienta muy grande y tal, sabes que realmente no nos quedemos y tal, sabes, en los egos y tal, el eneagrama es un símbolo universal, es una es una teoría del todo. Explica la existencia del ser humano, explica el por qué estamos así, explica la necesidad de que estemos así para que podamos estar de otra manera, que sería el siguiente. Es decir, te consuela en el sentido de, porque en lo que hablábamos del vacío óntico del ser, te deja con una sensación de no ser correcta, de tener un defecto básico, de que hay algo que falla en mí y tal, sabes que no está bien hecho. Pero además lo que hace es que ves perfectos a los demás y a ti no. Eso es tremendo. Luego se baja al 6 y ya no, ya uno tampoco, tal, ¿sabes? Es decir, en la construcción del ego. En el 9 y tal, todos son maravillosos menos tú. Y en el 6 todos son horribles, incluido tú.
Con lo cual hay que pasar por el 3 y tal para construir una identidad y poder ir al colegio, hacer los deberes y aquello que estuviera en la cultura en la que tú te tienes que adaptar. Una cultura basada en la separatividad. Es decir, tú eres tú, yo soy yo, y tú y yo no soy tú y tú y no soy yo. Y tal, ¿no? Y entonces a partir se llama una ilusión cognitiva. Y es pues, un concepto profundo, es decir, pero que yo pienso que habrá que pasar por ahí y verlo, ¿no? Y tal, es decir, es muy difícil ver la unidad después de que has entrado en separatividad. Lo que pasa es que ahí tenemos la física cuántica. Fijaros que Sandra Maitri ya habla de la física cuántica, en el sentido en que decía que las físicas modernas nos hacen ver que nosotros vemos una columna, pero desde otra óptica hay muchísimos espacios vacíos. Está vacío, no hay nada. Es alucinante eso y tal, ¿sabes? Porque son percepciones, ¿no? Eso es un poco para rebajar y tal, ¿sabes? Como el grado de aislamiento que podemos llegar a tener. Es que una de las cosas que las ideas santas nos van a traer es que es imposible que estés solo, que es imposible que te sientas abandonado. Es decir, en la realidad objetiva a la que te quieran llevar, que es donde te vas a dar cuenta de cuánto se te ama y cuán importante eres para la vida, para el universo, a la vez también lo pequeñito. A mí me acuerdo que la idea del 8, la idea santa del 8, Santa Verdad, decía océanos, océanos, océanos. Y en la del 5 decía olitas, olitas, olitas. Y tal como para que podamos entender, o sea, que cada olita es importante porque si no, no existiría la siguiente olita. ¿Mm? Y en el 8 es que todo es uno. Es absolutamente imposible que no existas. Es absolutamente imposible que no seas importante. ¿Sabes? Porque sin ti no es posible. Y eso es fuerte y tal y bonito también y le da a uno una cierta responsabilidad también que no quiere uno adquirir. Entonces, vamos a ir con ellos. Muchas gracias, Monse, Sandra. Y no sé, ¿alguien más? Nuria, ¿no tienes nada que decir hoy? Como nunca levantas la mano. Yo, cuando has explicado lo del Santo Amor, Sí, me ha venido a la cabeza el cuento de buena suerte, mala suerte, quién sabe. Porque ese cuento para mí es muy sabio, porque te dice pues precisamente eso, ¿no? Que no existen las cosas buenas o las cosas malas, solamente es nuestro juicio el que los etiqueta y que todo tiene un propósito en la vida. O sea que si una cosa ahora es buena, puede ser luego mala y a la inversa. Y entonces es como estas cosas vienen y se producen pues para evolucionar y llegar al santo amor. No sé, me ha venido qué a la cabeza bonito. ese cuento y que me gusta Sí, mucho. y además es a través de cuentos, como a través de metáforas y a través de símbolos, como se comunica el universo con nosotros, ¿sabes? Es decir, es muy bonito y tal, ¿no? Yo tengo unas cartitas y de vez en cuando juego a la ley del 2, ¿sabes? Y hay veces que se me responde y tal, ¿no? Yo creo que siempre, pero lo que pasa es que no lo quiero ver y tal, ¿no? Y termino diciendo que es una carta, ¿no? Pero que hay muchos modos y tal, ¿sabes? No hace falta echarse las cartas, no hay más que mirar alrededor, pero me refiero y tal a que el universo nos habla continuamente. Lo que pasa es que ya no tenemos oídos para escuchar ni ojos para ver. Se llama el oscurecimiento óntico del ser, algo necesario, para luego volver a la claridad. Y es a través de cuentos, qué bonito. Hemos hecho talleres, tengo por ahí talleres y tal, ya los miraré que hicimos pues esto, cuentos y eneagrama. Contar ¿Lo cuentos, conocéis ese cuento? teníamos hasta un cuento para cada subtipo, Ajá. es decir, un Bueno, cuento. no sé si lo conocéis ese cuento, sí, ¿no? No, pero me suena, pero no, a ver, cuéntanoslo. Tú lo Espera has que querido, tú lo has querido. espera, lo pongo aquí en internet. Es que no me Es muy acuerdo. largo. No, Vale. se llama Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Entonces es. Espera que lo leo.
Érase una vez un granjero anciano cuya mayor posesión en la vida era un caballo con el que labraba la tierra. Un día olvidó cerrar las puertas del establo y el caballo escapó hacia la montaña. Los vecinos del granjero acudieron a consolarlo. «¡Qué mala suerte tiene! Has perdido tu caballo en pleno tiempo de Ah, cosecha», le dijeron. «Quedarás en la ruina», y el granjero respondió: «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». La semana después el caballo regresó de la montaña con una manada de caballos salvajes. Los vecinos felicitaron al granjero por su buena suerte, pero su respuesta fue la misma. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. A los pocos días, cuando el hijo del granjero intentó domesticar a uno de los caballos salvajes, cayó de él y se rompió una pierna. Los vecinos del granjero acudieron a consolarlo. «¡Qué mala suerte tienes!», le dijeron. «Ahora sí que quedarás en la ruina sin tener nadie quien te ayude a cosechar». La respuesta del granjero no cambió. «Buena suerte, mala suerte, pues quién sabe». Algunas semanas después, el ejército del emperador llegó a la aldea y reclutó a todos los jóvenes para la guerra. Solo dejaron atrás al hijo del granjero por tener la pierna rota, que no era apto para el servicio. Pronto llegaron los vecinos y entre lágrimas dijeron: «Tu hijo es el único que no ha sido enviado a la guerra. ¡Qué buena suerte tienes!». ¿Y tú qué crees que le respondió el granjero? buena suerte, mala suerte. ¿Quién sabe? ¿Quién Y sabe? así seguiría. Pues es que no puede venir más a cuento de todo lo que hemos estado hablando durante todos estos meses o semanas. Muchísimas gracias, Nuria. Qué rico terminar con el santo amor. Es que no puede venir más a cuento. Muy bien, chicos, pues vamos entonces para el miércoles que viene, volver a ver qué es lo que ocurre y tal, ¿no? Pero con la Isa Salama y tal, nunca se sabe lo que va a ocurrir, porque todo tiene que ver con el colocón que lleve esa semana, pero como generalmente suelen ser o bien de eneagrama o de leyes, perdóname, pues vendrá a cuento. Bueno, pues ya sabéis, mañana tendréis la grabación y nos vemos el miércoles que viene sin falta. Muchísimas gracias y muchísimos besos. Adiós, adiós.